Hola, buenas tardes. Bienvenidos al planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, y a este nuevo encuentro de ciencias virtual. Realmente hoy estamos muy contentos, no sé si ven la parte de atrás, estoy en la sala del planetario, estamos transmitiendo desde el edificio del planetario y esto es una gran alegría. Estamos volviendo a la presencialidad, estamos teniendo ya shows con público que nos están visitando, en octubre empezamos con las escuelas, así que bueno, la alegría es total, ¿no es cierto? Esperemos que pronto también los encuentros de ciencia puedan ser presenciales y al mismo tiempo virtuales, para que todos puedan disfrutar, porque realmente ahora tenemos mucho más público que el que entra a la sala. En estos encuentros contamos con mucho público del Gran Buenos Aires, de distintos lugares de la Argentina, de otros países, y eso nos pone muy contentos. Había algunas personas que estaban poniendo en el chat, queremos volver, bueno, ya pueden volver. Si entran a la página del planetario, allí está toda la información para poder sacar las entradas y acercarse a nuestras actividades. Y hoy en este encuentro vamos a hablar del Sol, ese asombroso laboratorio que tenemos allí, que es tan importante para todos nosotros. Lo va a presentar el doctor Marcelo López Fuentes. Y forma parte de este ciclo que comenzamos con el IAFE ya hace un mes y que vamos a seguir hasta fin de año, que lo llamamos Otra Vuelta con el Planetario. Así que lo vamos a convocar al doctor Gabriel Bengochea, que es el responsable de este ciclo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andas, Graciela? Bien, todo bien. Muy contenta porque estoy en el planetario, estoy en la sala, estoy con estrellas, así que Qué bueno poder estar ahí. re Buenísimo. contenta, así que bueno, sí, sí, muy feliz, muy feliz. Bueno, contanos quién nos visita hoy, yo algo ya nombré, ¿no? A Marcelo. Sí, bueno, déjame entonces formalmente darles la bienvenida a todos y a todas los que se estén sumando, como vos decías, a este segundo encuentro del ciclo que estamos haciendo, que tenemos la suerte, de verdad, que volver a poder hacer entre el IAFE y el planetario. Exacto, sí, muy Eh, contentos. y, y bueno, entonces déjame agradecer en nombre del IAFE a vos, a Javier y a todo el personal del planetario por este espacio que nos están otorgando en nombre del director del IAFE, Daniel Gómez. Te damos muchísimas gracias a todos porque No, tenemos este espacio donde podemos contar qué se hace en el instituto, ¿no? vos sabés que para nosotros es un lujo contar con los científicos del IAFE, porque realmente es un lujo contar con todos ustedes. Aparte son muy buenos divulgadores, tienen facilidad para llegar a la gente y eso es muy importante para nosotros. Así que gracias a ustedes por formar parte de este evento. Sí, bueno, y así que como vos decías, vamos a seguir, nos quedan 2 charlas más hasta fin de Sí, año. sí, sí. Eh, no, seguramente hay gente que por ahí se esté sumando por primera vez, entonces les cuento, por las dudas, a esa gente que no lo sepa, el IAFE, que es el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, es un instituto de investigación que depende del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, y que fue fundado ya hace más de 50 años. El IAFE funciona dentro de Ciudad Universitaria, en Núñez, en Ciudad de Buenos Aires, y bueno, y lo que ahí hacemos, las investigadoras y investigadores, hacemos trabajos de variadas disciplinas, trabajos de investigación en astronomía, en astrofísica, bueno, en todas esas áreas. La vez pasada tuvimos una charla sobre gravitación, esa fue la primera Espectacular. charla, hoy, como vos decías muy bien, tenemos una charla sobre el Sol, sobre la astrofísica del Sol, y después nos queda una sobre astrobiología y sobre medio interestelar y radioastronomía. Así que Sí, súper interesantes estamos todas. más o menos, vamos a cubrir con 4 temas que son 4 pilares, ¿no? Que son, se están haciendo en el instituto muchos trabajos sobre eso, así que por lo menos logramos más o menos abarcar a unas cuantas actividades que hacemos en el instituto. Y entonces, bueno, presentemos hoy al orador que tenemos, que Exacto, exacto. es el doctor en física Marcelo López Fuentes. Él es investigador del CONICET en el IAFE y sus temas de investigación tienen que ver con la actividad solar, justamente, con estructuras magnéticas solares y la dinámica de la corona solar. Sí, sí. Así que bueno, ahí lo vamos a tener a Marce por ahí, se va a estar sumando. Hola, Ahí estamos. Marcelo. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué ¿Cómo tal? le ¿Cómo va? estás? Buenas Bienvenido. noches a todos. ¿Todos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Sí, muy bien, Bien, muy bien. genial. Bueno, me Contentos. alegro. Vamos a esperar vamos a tener tu charla, que seguramente va a estar buenísima. Y entonces, ahora le entregamos la palabra a Marcelo, pero les recuerdo que en estas charlas, en este ciclo, lo que buscamos es que, además de la charla principal, del bloque principal, que forma parte con la charla de Marcelo, después vamos a hacer nuestro tradicional y tan Ronda. importante también segundo bloque,
en donde vamos a hacer preguntas y comentarios y vamos a aprovechar a dialogar con Marcelo sobre algunas cosas más acerca del sol. Así que quédense porque después viene toda la parte movida de preguntas y comentarios. Recordemos entonces que todos los que están participando pueden hacer preguntas en el chat, que nosotros vamos a tratar de rescatarlas para hacérselas a Marcelo justamente. Y también recordar que esta presentación queda grabada en nuestro canal de YouTube, Planetario BA. Creo que vos también, Gabriel, lo reproducís en otros lugares, ¿no? Así que lo pueden disfrutar más allá de este momento, ¿no es cierto? Genial. Así que, bueno, vamos con Marce entonces. Dale. A ver qué nos cuenta. Nos vemos, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer a los organizadores, al Planetario, a Graciela, a Gabriel por la invitación a participar. Esto me da mucha alegría poder participar en este ciclo del Planetario. Bueno, empecemos un poco haciéndonos una pregunta sobre la astrofísica, que es ¿cuál es la herramienta fundamental de la astrofísica? ¿No? Acá tenemos un dibujito de una simpática astrofísica con su telescopio, su bibliografía, probablemente tenga por ahí su computadora que usará para hacer cuentas y todo, y uno siempre piensa, bueno, los astrofísicos usan telescopios, esa es una herramienta importante. Pero bueno, la herramienta más importante es en realidad la luz, ¿no? Porque si lo piensan, todo lo que nosotros conocemos sobre el universo viene de lo que recibimos por medio de la luz, porque no tenemos otra forma de medir nada, excepto, qué sé yo, en los planetas hoy en día con las ondas, pero las galaxias lejanas, los agujeros negros, las otras estrellas, sistemas planetarios en otras estrellas, todo proviene de la luz. Entonces tenemos que entender bien cómo funciona eso, cuál es la relación entre la física de lo que ocurre en esos objetos y la luz que recibimos para poder interpretarla y sacar conclusiones sobre lo que está pasando. Entonces empecemos diciendo que la luz es una onda electromagnética, o sea, son campos electromagnéticos que se propagan por el espacio, y como toda onda tiene una longitud de onda. Y para cada longitud de onda nosotros le ponemos nombres distintos a ese tipo de luz. La parte visible, que es la que vemos con nuestros ojos, que yo la estoy marcando acá, con el cursor, es lo que más abunda en nuestro planeta. Por eso nosotros, como animales que hemos evolucionado en este planeta, vemos mayormente en ese rango de longitudes de onda. Pero bueno, también tenemos longitudes de onda más cortas, que le llamamos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y longitudes de onda más largas como el infrarrojo, microondas y las ondas de radio en general. La atmósfera terrestre deja pasar alguna luz, por supuesto, el visible pasa la atmósfera terrestre es transparente al visible, pero por suerte no es transparente a ultravioleta, a los rayos X, los rayos gamma, que son dañinos para los seres vivos. Por esa razón también es que tenemos que enviar, si queremos ver qué pasa en el cosmos en esas longitudes de onda, tenemos que enviar satélites y naves espaciales con telescopios hacia afuera de la atmósfera terrestre para poder observarlos. Y otra cosa importante que tiene la luz es que cuando yo tengo un gas con una determinada temperatura, como pasa usualmente en astrofísica, la luz que emite tiene también una longitud de onda característica. Así es que, por ejemplo, si yo veo algo que está a unos 10.000 grados o 20.000 grados, va a estar cerca de la zona azul del espectro visible, y si está cerca de los 1.000, 2.000 grados, está más cerca de la parte roja del espectro visible. Un gas que esté, por ejemplo, a una temperatura muy, muy, muy alta, como de 10 millones de grados, va a emitir la luz en rayos X. Entonces, esa información es una información que a nosotros nos provee sobre las características físicas que tienen aquellos objetos que estamos observando. Entonces, por ejemplo, los astrónomos separan a las estrellas de acuerdo a su color, ¿no? En las letras que aparecen acá, O, B, A, F, G, K y M. De manera tal que las estrellas más calientes son las azules, que tienen temperaturas de varias decenas de miles de grados en su superficie, ¿no? Por supuesto la superficie que radia la luz de las estrellas, y las rojas, las más frías, más pequeñas muchas veces, lo hacen a temperaturas mucho más bajas. El Sol es una estrella de tipo G2 que está más o menos en esta parte de todo el muestrario de tipos de estrellas que tenemos. Entonces, en general, los astrónomos y los astrofísicos separan las estrellas de acuerdo a la temperatura que tienen y a la magnitud absoluta o el tamaño que tienen. Ese diagrama se llama Hepburn-Russell y a veces se le llama diagrama de color magnitud, ¿no? Entonces las estrellas rojas están en la parte fría, las estrellas azules están en la parte caliente. El Sol está más o menos por el medio. En la secuencia principal, que es donde la mayoría de las estrellas pasan su vida mientras evolucionan, el Sol está por ahí por el medio.
Bueno, uno siempre dice el sol está en el cielo, ya sabemos, es muy luminoso, es lo que nos da la luz durante el día. Ahora bien, es difícil imaginarse el tamaño que tiene el sol, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, el sol tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro, imaginarse esas cantidades. Pero bueno, uno puede, por ejemplo, tomar la comparación del sol con el resto de los planetas, ¿no? Como se ve en esta imagen, y vemos que realmente entendemos por qué el Sol es el centro del sistema solar y todos los demás planetas o los demás cuerpos del sistema solar giran alrededor del Sol. También es muy difícil darse una idea de las distancias, ¿no? Entonces es una manera de, cuando yo les digo, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, es difícil imaginarse eso. Pero lo que podemos hacer es el siguiente ejercicio. Supongamos que reducimos el tamaño de la Tierra al tamaño de una pelotita de tenis, ¿sí? Que es más o menos 7 centímetros. Entonces, si bajamos proporcionalmente todos los tamaños, el del Sol y la distancia que separa el Sol de la Tierra, como si hiciéramos una especie de maqueta del sistema solar, habría que poner el Sol a 900 metros, a 9 cuadras, y el Sol sería una esfera de unos 8 metros de diámetro. Es decir, una esfera que llegaría más o menos hasta el segundo o tercer piso de un edificio. Como para tener una idea de las distancias, imaginándolas como si bajáramos proporcionalmente el tamaño de todo. Es interesante porque ¿cuánto tiempo tardaría uno en recorrer estas 9 cuadras caminando más o menos rápido? Bueno, tardaría unos 8 minutos, supongamos. Y 8 minutos es justamente el tiempo que tarda la luz en viajar desde el Sol hacia la Tierra. O sea que fíjense que a paso de hombre, digamos, a paso de un caminante, recorreríamos la distancia caminando, ¿no? Desde el Sol a la Tierra, en esta maqueta que nos imaginamos, más o menos tardaríamos el mismo tiempo que la luz tarda en realidad en ir desde el Sol hasta la Tierra. Bueno, muy bien. ¿Y de qué está hecho el Sol? Bueno, todas las estrellas están formadas por un gas muy caliente porque justamente la idea de la estrella es que cuando está peleando todo el tiempo entre la gravedad que tiende a comprimirla y la presión termodinámica interior que evita que se produzca esa compresión. Entonces es como que toda la vida de una estrella está en equilibrio. Pero para lograr ese equilibrio tiene que estar muy caliente realmente. Entonces, el Sol está formado por un 73% aproximadamente de hidrógeno, 25% de helio, y el resto por elementos más pesados como oxígeno, carbono, etc. Esto es porque el Sol es una estrella de segunda o tercera generación, es decir, que ya tuvo tiempo estrellas de generaciones anteriores ya fueron formando elementos más pesados, y por eso tiene todavía elementos más pesados. Ahora bien, ¿qué pasa con un gas muy caliente? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos hablando de miles de grados o hasta decenas de millones de grados. Bueno, en esas circunstancias físicas, los electrones se separan de los núcleos atómicos y lo que tenemos es un plasma, es un gas ionizado. ¿Sí? Eso se llama ionización, ¿no? Cuando los electrones se separan de los núcleos. Bueno, un plasma lo estudio una rama de la física que se llama física del plasma, justamente, que es muy parecida a la física de los fluidos, a la física de los gases, pero con la característica de que justamente las partículas que lo forman son partículas que tienen cargas, ¿no? Son electrones por un lado, protones por el otro, o núcleos de átomos más pesados. Ahora, bien, cuando uno tiene cargas eléctricas que se mueven, tiene corrientes eléctricas. Y las corrientes eléctricas forman campos magnéticos. Entonces, uno puede decir que la física del plasma, en ciertas circunstancias, se puede reducir a una física como de fluidos, como la hidrodinámica, pero agregándole campos magnéticos. A eso nosotros le llamamos magnetohidrodinámica. Y básicamente, toda la física con la que trabajamos, todas las aproximaciones que usamos y el formalismo que usamos desde el punto de vista matemático tiene que ver con esta rama de la física, justamente. Bueno, muy bien, entonces metámonos un poco en el Sol. Como dije antes, el Sol es una estrella como que, digamos, por su naturaleza está peleando todo el tiempo con la compresión que produce su gran peso, porque tiene una gran cantidad de materia, y la temperatura que es lo que hace que evite ese colapso. En el núcleo del Sol, en el interior solar, lo que pasa, y es la razón por la cual las estrellas duran tanto tiempo generando energía, lo que ocurre es que el hidrógeno se fusiona permanentemente para formar helio. Y eso genera una gran cantidad de energía, una gran cantidad de energía. Tanta energía como que un segundo de la energía que produce el Sol podría suministrar la energía que consume la humanidad en 1 millón de años. Acá yo puse algunos números como para ver las densidades y las temperaturas. Son decenas de millones de grados lo que se necesita para lograr
que los átomos de hidrógeno, los núcleos de hidrógeno, se fusionen, o sea, los protones se fusionen para formar helio. Ahora bien, ¿qué pasa con toda esa energía que se forma ahí? De alguna manera, parte de esa energía migra hacia afuera del Sol y lo hace con dos regímenes. Cerca del núcleo lo hace en forma radiativa. Ustedes saben que la energía se puede transportar de tres maneras, ¿no? Como uno habrá visto en la escuela alguna vez, por medio de radiación, ¿no? Por medio de conducción o por medio de un sistema convectivo, es decir, por movimiento de materia. En el interior solar, fuera del núcleo, prácticamente toda la energía se transforma en forma radiativa, se transfiere en forma radiativa. O sea, el gas que está alrededor del núcleo, el plasma, absorbe y emite la luz todo el tiempo, hasta que en un momento determinado, a una determinada distancia del centro, el proceso de emisión por radiación ya no es tan efectivo y el transporte de energía se produce por convección, es decir, caliento el gas que está por debajo, asciende, se enfría y luego baja, y así sucesivamente, como ocurre cuando uno pone una olla a hervir. Cuando uno pone una olla a hervir, en el momento en que entra en ebullición, uno ve como hay un movimiento del agua dentro de la olla, de manera tal que el agua caliente sube, cuando llega arriba se enfría, después baja y deja pasar al agua caliente que viene de abajo. Entonces, cuando uno mira la superficie del Sol, como vemos en esta película, lo que se ve justamente son estos gránulos convectivos, esta granulación fotosférica, que es como si fuera una olla en ebullición. Para que se den una idea, esta es una imagen tomada con un telescopio, no es una simulación o una animación. Son observaciones tomadas a lo largo del tiempo, tomadas con un telescopio muy potente. Pero fíjense, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que vea esto? Si yo miro el Sol, veo que brilla muchísimo y sería imposible poder ver la superficie. Para ver estas imágenes uno necesita un telescopio muy potente y por otro lado también necesita atenuar muchísimo la intensidad de la luz que viene de la superficie del Sol, ¿no? Así es como se ve la superficie del Sol. Obviamente la película está acelerada, no es en tiempo real, pero para que se den una idea de tamaño, cada granulito de estos tiene una longitud de unos 1000 kilómetros. Si pensamos que la Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro, 12 granulitos de estos sería más o menos el tamaño de la Tierra, ¿no? Para que nos demos una idea del tamaño. Pero esto es lo que podemos ver del Sol. El interior solar es opaco. Nosotros no podemos ver la luz que proviene de adentro directamente como si fuera transparente. Directamente vemos la luz que emerge de su superficie. Pero el Sol no termina ahí, no es que en la superficie del Sol, ahí se termina el Sol, y después de ahí para arriba hay vacío, ¿no? Tenemos una atmósfera solar también. Y justamente la superficie solar, que es lo que yo mostraba recién, que es donde están los gránulos convectivos, es lo que está a 6.000 grados y es lo que define el color del Sol, ¿verdad? Pero a medida que nosotros ascendemos en la atmósfera, va cambiando la temperatura, ¿no? Va tomando otros valores. Por eso digo, en la superficie uno vería el Sol como está mostrando en esta imagen, después de atenuar, ¿no? Viendo con un telescopio, después de atenuar muchísimo la intensidad. Y eso corresponde a 6.000 grados y por lo tanto está, como decía hace un rato, en la parte del espectro que corresponde a la luz visible. Pero de nuevo, es necesario atenuar muchísimo la luz para poder verlo. Por eso también es importante nunca mirar al Sol directamente y menos aún con un telescopio, porque uno se puede dañar la vista. Es necesario siempre atenuar la luz del Sol. Fíjense que se ven algunas manchitas y cosas así de las que vamos a hablar ahora en un rato. Cuando ascendemos en la atmósfera solar, esto es un gráfico que muestra cómo es la temperatura, y acá abajo tenemos la altura, a medida que vamos ascendiendo en la atmósfera, la temperatura empieza a subir en algún momento, y hay una zona por aquí que se llama la cromósfera, que es observable también en el espectro visible, pero solo en una parte muy chiquitita del espectro visible que se llama H-alfa, que corresponde a la emisión del hidrógeno a una determinada temperatura. Y ahí se pueden ver filamentos y cosas que en las imágenes, en la luz, en el espectro visible no se llegan a ver. Bueno, muy bien. Ocurre una cosa muy curiosa, que es que a lo largo de unos 100 kilómetros, la temperatura de la atmósfera solar cambia muchísimo y aumenta muchísimo, desde unos pocos decenas de miles de grados a 1.000.000 de grados. Y a eso lo llamamos la corona, es la parte superior de la atmósfera solar. Fíjense que el aspecto que tiene la superficie del Sol, la cromósfera y la corona es bastante distinta. Si bien estas son imágenes tomadas en momentos diferentes, el aspecto que tiene en general es distinto. Esto se encuentra a 1.000.000 de grados y por lo tanto, para poder observar esta parte de la atmósfera solar, necesitamos observarlo en rayos X y ultravioleta. Y para eso necesitamos telescopios que estén fuera de la atmósfera terrestre, porque por suerte la atmósfera terrestre escuda ese tipo de radiación. Muy bien, y termina ahí la cosa. La atmósfera solar tiene un lugar donde más o menos se vuelve más difusa y termina desapareciendo.
Bueno, no. Existe, la atmósfera solar en realidad se propaga hasta cubriendo todo el sistema solar. El viento solar, que alguna vez habrán escuchado nombrar, es un flujo de partículas que abandona el Sol permanentemente a velocidades altísimas. Su origen es todavía una de las cosas que los físicos solares investigan, a una temperatura de unos 800.000 grados, y eso se va propagando por todo el sistema solar. Y llega hasta una zona de separación que se llama la heliopausa, que separa las partes más externas de la heliosfera, que sería la atmósfera del Sol extendida con el viento solar, hasta una distancia de 90 unidades astronómicas, que es 90 veces la distancia que separa la Tierra del Sol. Si yo multiplico eso por 90, hasta ahí llegaría el imperio solar, digamos, ¿no? Todos los planetas están inmersos ahí adentro, esos son unos 15.000 millones de kilómetros. Y termina justamente donde termina la heliosfera, donde se produce la heliopausa. A partir de ahí tenemos el medio interestelar, es decir, lo que corresponde al medio dentro de la galaxia, donde hay, digamos, es casi vacío, pero hay materia que pertenece a otras cosas que no son digamos, el sistema solar o la heliosfera. Bueno, como decía recién, para uno poder observar estas partes de la atmósfera solar, la corona y las zonas que son visibles en el ultravioleta y en rayos X, necesito naves espaciales que salgan de la atmósfera terrestre. Acá yo menciono algunas que estuvieron funcionando y que nosotros hemos usado en los últimos 20, 25 años para estudiar fenómenos en la atmósfera solar, como el SOHO. Bueno, acá menciono algunos. Estos dos últimos que están aquí abajo fueron lanzados recientemente y tal vez los hayan sentido nombrar en los medios. Por ejemplo, la Parker Solar Probe y el Solar Orbiter, que son naves espaciales que van a dirigirse hacia el Sol, van a orbitar el Sol a distancias mucho más cercanas de lo que se han aventurado otras misiones anteriores. Lo que tiene de bueno también es acercarse al Sol, es que uno puede medir cosas directamente en el viento solar, puede medir el campo magnético, puede medir la composición de las partículas que forman el viento solar, y de esa manera poder comparar eso con lo que vemos en el Sol. Por supuesto, estas naves no pueden acercarse directamente al Sol porque serían destruidas por las altas temperaturas, ¿no? Bueno, y no solamente hay naves espaciales que observan el Sol, tenemos en todo el mundo observatorios que observan el Sol en aquellas longitudes de onda que sí son observables de la superficie de la Tierra, porque la atmósfera terrestre es transparente a esas longitudes de onda. En Argentina tenemos en San Juan telescopios que observan el Sol en diferentes longitudes de onda también. Por ejemplo, como ven acá aparece este instrumento, el SST, es un instrumento, un radiotelescopio, observa el Sol en radio y parece una especie de antena de DirecTV con anabólicos, ¿no? Bueno, ese es precisamente eso, es una antena que observa en ondas de radio en una frecuencia precisa o dentro de una banda bastante limitada, el Sol para ver determinados fenómenos. Bueno, eso está instalado en Argentina y algunos de los investigadores que trabajamos en el IAFE trabajamos con algunos de esos instrumentos que complementamos con observaciones tomadas desde el espacio, con instrumentos espaciales. Bueno, entonces repasemos un poco. Decíamos que a diferentes alturas tenemos diferentes temperaturas y que si observamos el Sol en diferentes longitudes de onda vamos a ver distintas cosas. La película que está acá muestra un poco eso, ¿no? Esto que estamos viendo es la atmósfera solar en diferentes longitudes de onda con diferentes temperaturas. Una cosa que se ve es que las imágenes aparecen con distintos colores. Esos colores no son colores reales, ¿no? Cuando uno observa el Sol en rayos ultravioleta, lo que ve es intensidad. Entonces, en realidad debería ver las fotos en blanco y negro, o las películas en blanco y negro. Pero, o sea, a veces se colorean con color falso, como verde, azul, rojo, para que los astrónomos, cuando están trabajando, al ver los colores sepan más o menos con qué están trabajando. Se los identifican rápidamente y por eso se tiñen de color las imágenes. Pero en realidad no es que tengan un color como se ve. Ustedes pueden ver que acá hay zonas más brillantes en el Sol. El Sol no se ve como prolijo y planito, sino que se ven zonas donde hay explosiones, donde se ven cambios de brillo muy abruptos. Fíjense que acá los tiempos son rápidos, ¿no? Las películas están aceleradas. Esto, por ejemplo, es un coronógrafo. Lo que hace es cubrir al Sol, hace una especie de eclipse artificial, de manera tal de poder ver qué es lo que pasa en el viento solar y con aquellas cosas, esos eventos que ocurren en el Sol, que tienen efectos en el resto del sistema solar. Fíjense esas explosiones impresionantes que se ven ahí, de las que vamos a hablar ahora. También ¿no? Cuando vemos la superficie del Sol se ven todas estas manchas y eso, bueno, lo voy a pasar a explicar. Muy bien.
Bueno, uno ve en estas películas que el Sol va rotando. La rotación del Sol es de unos 27 días, eso nos da la idea más o menos de cuánto está acelerada esta película. Pero lo que tenemos en la superficie solar, cuando tenemos manchas, vemos todas estas manchitas que aparecen aquí, que no son agujeros en la superficie del Sol, ¿no? Acá vemos una imagen agrandada. Fíjense que acá se ven los granulitos fotosféricos de la convección que mencionaba antes. Acá se ve cómo es la estructura de las manchas solares, y en realidad se ven oscuras porque como uno tiene que atenuar la luz que proviene del Sol, las zonas que están un poquito más frías se van a ver más oscuras. No es que sea un agujero o algo así. La temperatura de la superficie solar es de unos 5.800, 6.000 grados, y las manchas adentro tienen una temperatura de unos 4.500. Al atenuar la luz para poder ver la superficie solar, uno termina viendo las zonas más frías un poco más oscuras. ¿Y por qué están frías? Bueno, eso tiene que ver con la relación entre el plasma, el gas que está en las manchas solares, y el campo magnético. Las manchas solares están asociadas a intensos campos magnéticos. Estos mapas que están acá son mapas magnéticos de la superficie solar, en donde se puede ver cómo son las manchas. Fíjense que si uno mira las imágenes en la película, en la fotósfera, ve que las manchas vienen en grupos, incluso a veces vienen en pares. Bueno, esos pares tiene que ver con el hecho de que el campo magnético siempre viene con dos sabores, ¿no? Positivo y negativo. Fíjense que cuando uno mira el mapa magnético, ve negro y blanco. Las manchas blancas, o las partes blancas, son partes donde existe, donde el campo magnético es saliente. El campo magnético, ustedes saben que es un vector, es una magnitud física que tiene dirección y sentido. Entonces, las zonas blancas indican que el campo magnético ahí es saliente. Las zonas negras, en las zonas negras el campo magnético es entrante. Entonces, fíjense que en el hemisferio norte solar, en esta película que estoy mostrando, la parte que va adelante en la rotación se ve blanca y la parte de atrás se ve negra. Mientras que en el hemisferio sur es al revés. La parte que va adelante es negra y la parte que va atrás es blanca. Es decir, que tiene la polaridad invertida, los grupos de manchas del hemisferio norte y los del hemisferio sur. A estas zonas, que tienen que ver con las manchas solares, las llamamos con un nombre más general que es regiones activas. Y de eso vamos a hablar a continuación. Ahora, ¿qué pasa con las manchas? ¿Siempre se ven? ¿Están todo el tiempo una mancha? ¿Está todo el tiempo en el mismo lugar del Sol? Bueno, no, las manchas duran entre unas pocas semanas hasta algunos meses, las manchas más intensas, pero después desaparecen. Pero además se da que la aparición de manchas en el Sol tiene un ciclo de unos 11 años aproximadamente, como se ve acá en las curvas azules, ¿sí? Acá se ve una reconstrucción del número de manchas desde más o menos el siglo XVII hasta ahora. Se empezaron a medir con un poquito más más sistemáticamente a partir de 1750, y por eso esta zona aparece azul. Lo que aparece en rojo son reconstrucciones anteriores. Entonces lo que se ve es que hay un ciclo de 11 años aproximadamente, pero no es completamente periódico, porque fíjense que hay máximos de actividad, máximos de número de manchas, que son más chicos que otros. Por ejemplo, en 1959 tenemos uno enorme, y por acá, por 1800 y pico, tenemos máximos que son mucho menores. Entonces, en promedio hay variaciones, además de la variación de 11 años. Incluso se da mínimos de actividad, como el mínimo de Maunder, donde directamente desaparecieron prácticamente las manchas o se veían realmente muy pocas. Entonces, muy bien, vamos a mostrar ahora esta película, vamos a repetir un poco lo que decíamos antes. En esta película las manchas amarillas son las que corresponden al campo positivo y las azules al campo negativo. Es como el blanco y negro de antes. Y esto lo que muestra es como una especie de mapamundi, ¿no? Un mapa plano del Sol y cómo evoluciona en el tiempo la superficie solar a medida que va cambiando el ciclo. Fíjense que en 1990 había un máximo, y por eso se ven muchísimas regiones activas, y en el año 2000, de nuevo, en 1995 aproximadamente, es una época que corresponde a un mínimo. Vamos a verla de vuelta. Vamos a ver entonces que hay épocas que corresponden a máximos y épocas que corresponden a mínimos. Prácticamente en la época del mínimo desaparecen o hay muy pocas regiones activas. Tenemos mínimo, en 1990 tenemos máximo, luego mínimo de nuevo. Bueno, en este momento estamos subiendo hacia un nuevo máximo. Bueno, ¿y cómo funciona esto?
En época de mínimo, lo que tenemos es que el Sol en época de mínimo, lo que tenemos es que el Sol globalmente tiene una configuración que llamaremos dipolar, es como un gran imán, ¿no? Tenemos prácticamente todo el campo positivo en el hemisferio norte y el positivo en el hemisferio sur. Un campo positivo en el hemisferio sur y campo negativo en el hemisferio sur. Entonces, lo que produce este ciclo es un proceso que deforma la línea de campo magnético en el interior solar debido a la rotación diferencial, porque el Sol no rota lo mismo en el ecuador que en los polos, y además se amplifica por esto de que el Sol tiene una zona convectiva. La zona convectiva solar es uno de los procesos que está involucrado en la formación del campo magnético solar en el interior del Sol. Entonces este esquema muestra muy esquemáticamente lo que pasa con el campo magnético cuando el Sol va rotando diferencialmente y dentro del Sol se produce un campo que nosotros llamamos toroidal, que envuelve el eje solar, y a medida que avanza el ciclo, esos tubos de flujo magnético, esas especies de líneas magnéticas que se forman en el interior solar con la dirección del ecuador, emergen del interior solar formando estas regiones activas. Por eso uno tiene polaridades polaridades de las manchas positivas en un hemisferio, adelante de la rotación solar y negativas, y en el hemisferio opuesto tienen la orientación contraria. Entonces, a medida que avanza el ciclo, tenemos un momento de máximo donde hay un montón de estas regiones, y a medida que avanza el ciclo se van cancelando el campo magnético global del Sol, de manera tal que al final del ciclo tenemos los polos invertidos. Donde teníamos un polo positivo, en el hemisferio norte tenemos un polo negativo. Y volvemos a la situación inicial para comenzar el ciclo nuevamente. Amplificación del campo subsuperficial y entonces emergencia de regiones activas y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿y cómo se ve? ¿Qué pasa con la corona solar? ¿Qué pasa con la atmósfera del Sol cuando tenemos mínimos y máximos? Acá tenemos una película del año 1996 que muestra la superficie solar en época de mínimo, perdón, la atmósfera solar en época de mínimo y en época de máximo. Entonces fíjense la diferencia, ¿no? El Sol se ve mucho más prolijo y con menos estructura en la superficie en época de mínimo, y en época de máximo tenemos agujeros coronales, tenemos un montón de regiones activas, zonas brillantes. Si ustedes se fijan van a ver fulguraciones, es decir, como aumentos abruptos de intensidad en ciertas zonas. Esas fulguraciones son de lo que vamos a hablar a continuación. Pero bueno, la película muestra un poco cuáles son esos cambios, ¿no? En superficie, lo que veríamos en la luz visible de la superficie solar, vemos más manchas y menos manchas. En la atmósfera solar vemos que estas estructuras magnéticas se hacen evidentes, y hay muchas más en la zona ecuatorial en época de máximo que en época de mínimo. Bueno, entonces hablemos un poco de las regiones activas, ¿no? Yo antes dije que estos tubos de flujo magnético que se forman en el interior solar emergen hacia afuera cuando llegan a una cierta intensidad y forman las regiones activas. Estas zonas, positiva y negativa, corresponderían a donde están las manchas solares, justamente. Y el mapa magnético muestra justamente esto. Este es un mapa magnético de un instrumento llamado MDI, que muestra positivo donde el campo es saliente de la superficie del Sol, negativo donde es entrante. Cuando uno ve la atmósfera solar, lo que ve efectivamente son arcos que unen manchas o zonas que tienen polaridades opuestas. Y por cómo son las características físicas del plasma en astrofísica, y en particular en la atmósfera solar, el gas se ve obligado, se ve compelido a seguir las líneas de campo, y por eso uno tiene estas observaciones. Bueno, estos son campos magnéticos. Nosotros como herramienta usamos la magnetohidrodinámica, justamente ponemos esas ecuaciones de la magnetohidrodinámica en nuestras computadoras y podemos modelar por medio de programas que diseñamos para eso, y cómo son las características físicas de estas cosas. Vamos variando los parámetros que usamos para modelar estas cosas, y de esa manera nos permite deducir cuáles son las características físicas que ocurren en estas estructuras.
sé por qué volvió para atrás. Ahí estamos. Bueno, ahora estas estructuras magnéticas que vienen del interior solar, la característica de los campos magnéticos solares son tales que, y en astrofísica en general, el campo magnético puede acumular mucha energía, tiene la capacidad de guardar energía, y esa energía persistir por mucho tiempo, hasta que se da una circunstancia favorable para que se libere. Y cuando se libera de golpe. Por lo menos eso es lo que ocurre en la atmósfera solar. Entonces, ¿de qué manera el campo magnético guarda energía magnética? Bueno, por medio de deformaciones. Cuando las celdas convectivas de las que hablaba antes van moviendo el campo magnético, y en el interior solar tenemos la convección, tenemos la rotación diferencial, eso acumula energía en el campo magnético. Esa energía tarda en verse liberada y en algún momento se libera. Entonces, lo que podemos ver es que hay estructuras en el Sol que muestran que existe esa deformación, esa gran acumulación de energía libre. E incluso la podemos modelar. Esto que se muestra en la línea de abajo son modelos que muestran campos magnéticos de muy alta energía debido a la deformación que han sufrido. Cuando llegan a esa situación, las líneas de campo magnético están tan comprimidas que se producen inestabilidades que producen un fenómeno que se llama de reconexión magnética. Cuando se produce ese fenómeno, el campo se reconfigura en tiempos muy cortos, ¿no? O sea, acumulación de energía durante tiempos largos, se libera violentamente durante tiempos muy cortos, y genera eso calentamiento del plasma, es decir, la reconexión produce aceleración de partículas, calentamiento del plasma circundante, y hay inyección, por ejemplo, de energía de las capas superiores de la atmósfera solar en las inferiores, y acá, como vemos una película que muestra las capas inferiores de la atmósfera solar, la parte baja de la corona, y cómo se calienta cuando recibe la energía de arriba debido a esta reconfiguración del campo que llamamos reconexión magnética. Entonces se ve cómo se produce el abrillantamiento. Y cómo se reinyecta materia desde las capas más bajas a las capas más altas por medio de estos arcos que se ven acá brillantes. En la otra película que se ve en blanco y negro del instrumento Trace, se ve en algún momento, van a ver la pequeña explosión. Obviamente los tiempos acá están súper acelerados. La parte impulsiva de las fulguraciones dura de unos pocos minutos a decenas de minutos, y la parte gradual, que es posterior, cuando se ven esos arcos brillantes que quedan después de la fulguración, eso dura hasta varias horas, ¿no? Esto está acelerado, obviamente. Entonces se puede ver que hay toda una serie de arcos más relajados luego de que la energía que estaba acumulada se libera. Acá muestro otro ejemplo, ¿eh? Uno puede ver que se inyectan partículas en las capas inferiores, y eso produce la relajación del campo en los arcos superiores, que son en los cuales se inyecta plasma caliente que viene de las capas inferiores. Es como si eso se evaporara. Fíjense, ahí se produce la fulguración y se llenan los arcos con el gas caliente que viene de abajo. Estas cosas también se simulan. Yo tengo algunas simulaciones numéricas, ahí tengo, pero bueno, no las pude poner acá en la película porque son películas muy pesadas, pero si después me dan permiso las podemos mostrar fuera de la charla. Pero bueno, estas son las fulguraciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay material que está sostenido por las líneas de campo magnético? Eso pasa mucho en el Sol, eso se llaman filamentos y protuberancias, como estas estructuras que se ven por aquí. Cuando se produce una fulguración asociada a este tipo de cosas, a veces ocurre que hay material que está depositado en las capas, ¿no?, superiores, material de gran densidad, que al producirse las fulguraciones se producen estas eyecciones de materia. Se eyectan miles de millones de toneladas de material con velocidades altísimas, 2000 kilómetros por segundo, y eso obviamente es eyectado hacia el espacio, hacia afuera del Sol. Vamos a verla una vez más. Entonces vamos a ver cómo el material, al producirse la inestabilidad, se eyecta, se produce la fulguración, vemos arcos más bajos que empiezan a calentarse, y se ve esta luminosidad, ven los arcos acá, esta luminosidad que indica que hay capas inferiores de la atmósfera que se están calentando. Fíjense la diferencia de intensidad con la corona circundante, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa cuando uno va más afuera del Sol? Cuando uno empieza a mirar fuera del Sol. Esto que está es un coronógrafo. Estas son imágenes, películas hechas con coronógrafo, que básicamente es un telescopio que genera un eclipse artificial. Este circulito que se ve acá en el medio es lo que corresponde a la posición del Sol. Entonces uno tapa el Sol para que no se vea toda la intensidad solar, y uno puede ver el viento solar
y además todas estas eyecciones. Obviamente esto es una película que dura varios días, ¿no? Fíjese que de hecho se ve en el fondo, se ve el campo de estrellas a medida que el instrumento está barriendo, porque esto está tomado con el SOHO, que es una misión que está en el punto lagrangiano, es decir, un punto de equilibrio entre la Tierra y el Sol. Entonces, a medida que la Tierra va girando alrededor del Sol, esto va mostrando también cómo se ve lo que está detrás del Sol, ¿no? El campo de estrellas. También fíjense que a veces, en algún momento, cuando se producen algunas explosiones, se ve también que la cámara del instrumento recibe un montón de partículas que dejan como una traza. Fíjense que en algún momento se ve cómo aumenta la cantidad de puntos que se ven en la película. Fíjense la estructura que tienen estas cosas que salen del Sol, ¿no? Entonces, nuevamente está acelerado, no es que estas cosas avanzan durante varias horas en el espacio. Pero eso nos permite ver que estas estructuras que son emitidas desde el Sol realmente ocupan un espacio muy grande. Por acá fíjense que creo que aparece un planeta, ese punto brillante, no sé, tal vez si hay algún astrónomo en el público nos puede decir si se puede reconocer cuál es, pero bueno, muchas veces también se usan estos coronágrafos para ver cometas, cuando pasan cerca al Sol o cuando caen directamente en el Sol, se pueden ver este tipo de películas. Bueno, esto que está acá es una animación, no sé cómo estoy con el tiempo, creo que estamos bien. Ya nos falta mucho. Esta película muestra, en realidad es una animación, no son observaciones reales, muestra una de estas nubes magnéticas cuando son eyectadas por el Sol, y si justo están apuntando hacia la Tierra, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan a la Tierra? Las partículas cargadas de estas nubes magnéticas interactúan con la magnetósfera terrestre, la Tierra es esta bolita que está acá en el medio. Se produce reconexión magnética en una parte de la magnetósfera terrestre y se inyecta partículas, veámosla nuevamente, se inyecta partículas desde la cola de la magnetósfera terrestre hacia los polos. Vamos a verlo de nuevo, la nube viaja. Esto obviamente tiene que ser una estructura que viene viajando en la dirección de la Tierra para poder interactuar con el campo magnético terrestre. Fíjense que el campo magnético terrestre desvía la mayor parte de esto, pero se producen fenómenos de reconexión en el interior de la magnetósfera terrestre y la inyección de partículas en los polos, como se ve acá en tono azul. Si uno mira eso de cerca, como se ve en la peliculita que está acá arriba, se ve en falso color cómo cambia la temperatura de las capas atmosféricas superiores y cómo las partículas cargadas interactúan con el gas de la atmósfera terrestre. Y la consecuencia de eso son las auroras boreales, ¿no? Esos son espectáculos hermosos que se ven cerca de los polos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en la Antártida y en Ushuaia, y en lugares donde hay mucha actividad solar, incluso en Tierra del Fuego, se pueden ver auroras australes. Cómo cambia de tonalidad este tipo de fenómenos debido justamente a la interacción de las partículas cargadas que penetran en las capas superiores de la atmósfera. Así que bueno. Y bueno, finalmente, antes de terminar, quería contarles para llevarse como una especie de souvenir, que pueden utilizar una aplicación que es online, que se puede usar con el browser, con el buscador de Internet, con el Chrome, por ejemplo. En esta dirección, lo que se van a encontrar es como una especie de Google Earth, pero del Sol, donde van a tener algunos de los instrumentos que yo mencioné acá y algunas imágenes que mostré. Pueden elegir qué instrumento quieren usar, qué misión, qué instrumento dentro de esa misión y qué longitudes de onda pueden tomar. Pueden superponer más de una observación. Pueden verse más de una observación y cambiar la opacidad de manera de ver cómo se ve lo que está debajo y lo que está más arriba, cambiando la opacidad de cada una de las imágenes que se usan. Se pueden elegir sectores de la imagen solar para hacer para tomar imágenes y bajárselas en JPG, o para hacer películas incluso. Una de las películas que mostré acá de una eyección solar la hice justamente con esta herramienta. Nosotros a veces usamos esto también para buscar eventos o para seguirlos, hacer películas así como una pequeña primera muestra de lo que queremos estudiar, y después bajamos los datos reales con los cuales procesamos y hacemos modelos y trabajamos en nuestras investigaciones. Digamos. Acá fíjense que tienen como una ventanita donde se muestra el tamaño de la Tierra para poder compararla con esto. Cuando uno hace zoom en esta imagen, usando una de las herramientas que está por acá, ve cosas cada vez con mayor resolución y cada vez más grandes del Sol, y va viendo cómo
el tamaño de la Tierra va aumentando proporcionalmente para tener idea de los tamaños. Bueno, los invito a que lo visiten para jugar un poco, para enterarse de un poco más de cosas y divertirse. Y bueno, finalmente quiero cerrar contando un poco que yo pertenezco al grupo de física solar, acá lo marqué con la flechita, del IAFE. Esta es una lista de los temas y los grupos de investigación que hay en el instituto, una gran variedad de temas de física espacial, de cosmología y astronomía, ¿no? Y marqué con color resaltado a los grupos que están como más cerca de lo que vimos acá. El grupo de astrofísica del medio interplanetario, dirigido por el doctor Sergio Dasso, el de física solar, donde yo estoy, que dirige la doctora Cristina Mandrini, el de flujos astrofísicos, que está dirigido por Daniel Gómez. Hacen cosas diversas de los temas de los que yo hablé hoy, se dedican a cosas particulares de cada una de estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el medio interplanetario o lo que ocurre en el Sol y con la actividad solar, por ejemplo. Si quieren más información, pueden visitar la página del IAFE y bueno, pueden pedir información o buscar información directamente en Internet. Bueno, muchas gracias por venir, por estar y por escuchar la charla, y gracias por la invitación a los organizadores. No, muy bueno. La verdad que es súper interesante, ¿eh? Una lista de preguntas para hacer. Muy bueno. Muchas gracias, buenísimo, Marce. Muy bueno, sí, muy bueno. Bueno, muy gracias a ustedes. Bueno, estaba un poco apurado en el momento porque tenía mucho para decir y tenía miedo que no me alcance el tiempo, pero bueno, me parece que estuvo bien. No, muy bien estuvo. Sí, la gente muy agradecida, ¿eh? En el chat te están agradeciendo, así que estuvo muy claro. Gracias a todos. Sí, muy claro, muy claro. Bueno, estamos para las preguntas, ¿no? ¿Estás listo para responder? Demos inicio a este ciclo. Los que quieran ir agregando preguntas en la medida que podamos, las vamos incorporando. La idea es aprovechar ahora a Marce a lo máximo, exprimirlo lo máximo que se pueda, aprovechar la oportunidad de tener un especialista en el tema del que acaba de hablar. Y bueno, entonces aprovechemos ahí a disfrutar de eso. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, alguien me había preguntado si había algún estimativo, ¿no? Si se conoce qué porcentaje de estrellas tipo G como el Sol habrá, supongo, no sé, en la galaxia, no sé en qué escala. Son bastante comunes. Ahora, si me decís así, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero son de los más comunes. Las estrellas más comunes de la galaxia son las estrellas que por su naturaleza son viejas, porque viven muchos años, como las estrellas rojas, las estrellas enanas rojas o las estrellas de menor tamaño que el Sol. O sea, a medida que uno va a masas más grandes, las estrellas son más raras, digamos, ¿no? Claro. Lo más comunes son las estrellas. O sea, primero porque duran mucho, y aparte porque, bueno, se forman más también, ¿no? Pero sí, las estrellas rojas son de las más abundantes. Las del tipo solar son abundantes también, más que las estrellas gigantes, que son más raras. También, a medida que fue evolucionando la galaxia, el tipo de estrellas y cómo la configuración física que tiene que ver también con la composición química. Hace miles de millones de años había mucho menos elementos pesados en la galaxia, porque los elementos pesados justamente se generan en las supernovas y en los procesos de evolución de las estrellas. Entonces las primeras estrellas del universo eran completamente diferentes de las estrellas de hoy en día, porque estaban formadas solo por hidrógeno y helio. Entonces la presencia de elementos más pesados hace que toda la dinámica de las estrellas sea diferente. Pero la mayor parte de las estrellas del sistema, de la galaxia son estrellas de tipo solar o más chicas. Los porcentajes en este momento no podría decirlos, pero sí son muchas, son realmente muchas. Sí. Una pregunta que quiero hacer yo. ¿Seguimos diciendo que el Sol está aproximadamente en la mitad de su vida? Sí, digamos, de acuerdo a los modelos de estelar, el Sol está aproximadamente en la mitad de su vida. O sea, es una estrella que de acuerdo, bueno, a un montón de fuentes diferentes, incluso en la Tierra, ¿no? Por la antigüedad que tiene la Tierra, y por, digamos, de acuerdo a la teoría de la evolución estelar, que no solo incluye al Sol, sino todas las estrellas, sabemos que el Sol es una estrella de unos 4.500 millones de años, que es cuando se formó el sistema solar, y que va a vivir otro tanto. No podemos decir con precisión cuánto. No, claro, pero sí. O sea que es una estrella que está más o menos en la secuencia principal en la mitad de su vida. Perfecto. Tenemos otra también estimada ahí, de estimación. ¿Sabemos cuánta masa eyecta el Sol
por año o en Sí. lo que se acuerde o lo que quieras? Sí, se sabe cuánto es, eso se puede buscar, es muchísimo, pero en toda la historia del Sol, o sea, el viento solar está emitiendo materia desde el Sol hacia afuera un montón, ¿no? O sea, todo el tiempo, son partículas, o sea, si bien es un gas muy tenue realmente, el viento solar es algo que tiene una densidad muy baja, es permanente y está desde toda la historia del Sol. Pero si uno dice, bueno, pero entonces el Sol se va a quedar sin materia, sin masa. Pero bueno, la masa que perdió el Sol debido al viento solar en toda su historia es del orden del 0,01% o algo así de su masa total. O sea que realmente no es un fenómeno que afecte al Sol como... Claro. Hay otros fenómenos de largo digamos, ¿cómo se dice? Que tienen que ver con la evolución a largo plazo del Sol, que producen cambios en el Sol. Por ejemplo, el viento solar se lleva algo que se llama el momento angular del Sol. Y como en todas las estrellas, esa materia hace que la estrella gire cada vez más lento, ¿no? Y el cambio de giro de las estrellas tiene que ver con la generación de campo magnético. Entonces todos esos procesos están todos vinculados. La rotación solar, el hecho de la convección, todas esas cosas hacen que el comportamiento de la estrella vaya cambiando con el tiempo. Claro. Digamos. Mira. Bien. Okay. Claro. Teníamos otra que era, ¿cuál es el efecto de las fulguraciones y eyecciones sobre los seres humanos? ¿Vamos a morir? Bueno, es una muy buena pregunta y me la han hecho muchas veces esa. Bueno, primero que nada, por suerte, nos protege la atmósfera terrestre y la magnetósfera terrestre, ¿no? Cuando las partículas cargadas, que son las que de alta energía que pueden llegar a afectarnos, al llegar a la Tierra, por suerte, la Tierra, a diferencia de otros planetas del sistema solar, tiene una envoltura que hace que las partículas cargadas sean desviadas, no las más energéticas, pero muchas de ellas. Entonces estamos bastante protegidos y estamos dentro de la Tierra, o sea, en la superficie terrestre. La atmósfera también absorbe una gran parte. Bueno, si digamos, fuera realmente peligroso para los seres vivos, no hubiera evolucionado la vida de la manera que lo hizo en la Tierra, ¿no? O sea que digamos que mientras tengamos esa protección estamos a salvo. Pero ¿qué pasa cuando uno sale de la Tierra? ¿No? Hoy en día que estamos con el tema de que vamos a empezar a investigar ¿no? y los viajes espaciales y eso. Claro. ¿Cuál va a ser el efecto que esa radiación va a tener sobre los astronautas que hagan viajes a Marte o a la Luna? Bueno, ahí sí es peligroso porque uno de estos eventos, pensemos que son, ¿no?, flujos de partículas cargadas que si la nave espacial se encuentra con eso, va a atravesar a los astronautas y con los daños que eso puede producir. Por eso es una de las preocupaciones de las misiones estas al sistema solar tripuladas, de proteger a los astronautas de alguna manera, buscar, qué sé yo, que una parte de la nave esté escudada, con cavidades no rodeadas por plomo o por algo que sea muy absorbente, o materiales que ¿no? Se están estudiando materiales nuevos que sean absorbentes a la radiación para poder generar lugares en donde los astronautas estén a salvo. Hacer predicción de los eventos solares que ocurren, y cuando saben que esto viene, proteger a los astronautas. Por otra parte, otro efecto que puede tener es el hecho de que estas partículas y estos flujos de materia afectan a la tecnología. O sea, nosotros actualmente tenemos un montón de satélites, ¿no? Todo el aparato de GPS que usamos, eso se ve afectado cuando llegan estas... La red eléctrica también, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué pasa? Cuando todas estas corrientes, cuando estas partículas llegan y se producen cambios en la magnetosfera terrestre, se producen corrientes eléctricas. Por ejemplo, si yo tengo un tendido eléctrico en el hemisferio norte, supónganse, porque eso ha ocurrido. En 1989 hubo un apagón enorme en Canadá y Estados Unidos justamente porque reventaron todos los transformadores, porque se produjeron corrientes espurias producidas por la actividad solar al llegar a la Tierra, las consecuencias de estas eyecciones. Entonces eso produce, entonces hay mecanismos de control y de predicción de estos fenómenos para bajar los transformadores o aislar sectores de las redes eléctricas para evitar que estas cosas ocurran. Sería como una meteorología del Sol. Exactamente, la meteorología espacial, space weather, como dicen en inglés, es justamente eso, es poder hacer predicciones sobre lo que ocurre para mitigar los posibles daños que puede haber, tanto en satélites como en redes eléctricas. Bueno. ¿Y esas eyecciones también tardan 8 minutos en llegar o no? ¿Tienen otra velocidad? Eso. Exacto. O sea, hay como diferentes etapas, ¿no? La luz llega en 8 minutos. 8 minutos. Cuando se produce una fulguración,
esa emisión tarda en lo que tarda la luz, ¿no? Es radiación, después de todo, radiación electromagnética. Pero también se producen partículas aceleradas de muy alta energía. Esas partículas tardan bastante poco en moverse, ¿no? Porque no son a la velocidad de la luz, obviamente, pero sí a velocidades muy altas. Pero después, estas estructuras que son eyectadas, los campos magnéticos, esas estructuras de campo magnético que contienen material adentro, porque las partículas cargadas vienen confinadas adentro de esas estructuras magnéticas, eso puede tardar del orden de decenas de horas hasta un par de días, digamos, dependiendo de la velocidad con la que salga. O sea que si nosotros vemos una eyección solar que apunta hacia la Tierra, tenemos por lo menos del orden de varias decenas de horas como para prepararse. Claro, dar el informe y que se protejan ciertos. Claro, exactamente. Lo que se está tratando de hacer también es poder decir, bueno, cuando una región activa tiene ciertas características, o a partir de las características que tiene, o cómo va evolucionando, predecir antes de que se produzcan las eyecciones. Claro. Es decir, si yo tengo una región activa, hoy en día hay pronósticos que dicen, bueno, esta región activa tiene tal porcentaje o tal probabilidad de producir una fulguración o una eyección en las próximas, no sé, 10 horas. Sí. Entonces uno no puede decir cuándo va a ocurrir, pero sí puede decir que es más probable o menos probable por el tipo de configuración que tiene. Claro. Pero obviamente son todas cosas que digamos, tienen un margen de error bastante grande, ¿no? Todavía. Claro, perfecto. A ver, que teníamos otra. ¿Hay eventos activos en otras estrellas que no sean el Sol? Bueno, claro, el tema es ¿no? Yo decía que la generación de campo magnético solar tiene que ver con la rotación diferencial, con las capas convectivas y con todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la evolución del plasma solar. Bueno, otras estrellas que sean parecidas al Sol o incluso estrellas más frías, tienen este tipo de procesos y también tienen campos magnéticos y tienen ciclos incluso. Se han observado ciclos, ¿no? Por medio de justamente el análisis de ciertas partes del espectro de las estrellas. Sí. Se puede decir que esas estrellas también sufren ciclos como, no de 11 años, pueden ser ciclos de más años o de menos años, se han visto de todo tipo de ciclos, y también se sospecha y se han observado, de hecho, que hay fulguraciones y probablemente haya también eyecciones. Obviamente las eyecciones no las podemos ver porque las estrellas están muy lejos, pero las fulguraciones sí se pueden ver en el aumento de brillo, por ejemplo, de la estrella, ¿no? Si uno hace fotometría, es decir, mide la cantidad de luz que viene, cuando se producen estos eventos pueden verse cambios en la luminosidad de la estrella que pueden estar asociados con eso. Obviamente estas cosas son detectables en estrellas que sean de poca magnitud, estrellas que no sean muy brillantes y que tengan eventos muy, muy activos para poder ver el contraste entre lo que emite la estrella y lo que se emite durante ese lapso de tiempo corto. Y esto es importante porque es fundamental para el tema de la búsqueda de planetas habitables en otras estrellas, ¿no? Ustedes saben que existe la zona de habitabilidad. Cada estrella, de acuerdo a sus características, tiene una zona en donde si un planeta está ahí, pues el agua puede estar en forma líquida y entonces puede haber, digamos, vida de la manera que la conocemos, ¿no? Por el rango de temperaturas y las condiciones físicas de esos planetas. Pero bueno, el hecho de que una estrella sea muy activa puede influir al hecho de que la vida pueda surgir o no, o pueda sobrevivir en un planeta, aunque esté en la zona de habitabilidad de esa estrella, ¿no? Si la estrella es muy activa y produce mucha radiación ultravioleta y muchos fenómenos como fulguraciones muy, muy potentes, puede impedir que se produzca el desarrollo de vida en esos planetas. Entonces, por eso tiene un interés bastante amplio en lo que pasa con otras estrellas similares al Sol, ¿no? Claro. Está muy claro. Acá tenemos otra, dice, si la única información que recibimos del Sol es por medio de la luz, ¿cómo se miden los campos magnéticos en la superficie solar? ¿Está? Bueno, como yo dije al principio de la charla, todo lo que sabemos sobre lo que ocurre en los objetos del universo es gracias a la luz. Entonces, la información que sacamos de la luz es un montón. Hay un montón de información que se puede sacar de la luz. La luz se separa en diferentes colores, en diferentes partes del espectro, con espectrógrafos y instrumentos especiales que para cada parte del espectro, para cada parte de cada longitud de onda de la luz que recibimos, nos da información distinta y nosotros después lo ponemos todo junto en un mismo marco teórico. Hoy en día los astrónomos usan rayos X, ultravioleta, lo que proviene de los núcleos de galaxias activas o del material que está alrededor de agujeros negros y ese tipo de cosas, mezclando diferentes longitudes de onda. Ahora bien, ¿qué pasa con el campo magnético? El campo magnético afecta a la luz que se produce en el lugar donde está el campo magnético.
en la superficie solar, las zonas donde hay campo magnético muy intenso, ese campo magnético afecta la manera en que los átomos emiten la luz. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que hace es polarizar la luz. Si yo tengo un campo magnético intenso en la superficie solar y hay un átomo que emite luz, esa luz va a estar afectada por el campo magnético. Y cuando llega a la Tierra, yo puedo darme cuenta de eso. Si yo mido el grado, o sea, hay una cosa que se llama la polarización de la luz. La luz es una oscilación electromagnética que viaja por el espacio. Lo hace en un plano, ¿no?, en la dirección del movimiento, que puede tener diferentes ángulos. Puede vibrar así, puede ir girando el campo electromagnético en el espacio, y a eso se le llama polarización. ¿No? Cuando habla de los vidrios polarizados, justamente lo que hacen es absorber parte de la luz que viene con una cierta polarización. Entonces, si uno analiza la polarización de la luz, o sea, agarra una parte del espectro que viene con la luz polarizada, analiza esa polarización, puede deducir cuál es el campo magnético en el lugar donde se originó esa luz. Y eso es lo que se hace para poder medir campos magnéticos en la superficie del Sol. Lo que hago es agarro un instrumento que en cada píxel me mide la polarización de la luz, entonces puedo decir que en esa parte del Sol de donde provino la luz estaba polarizada de determinada manera y puedo reconstruir cuál era el campo magnético en esa zona. Y así podemos hacer mapas magnéticos de la superficie solar. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué es el mínimo de Maunder? El pozo ese que había un pozo en la curva de nosotros. Yo ahí mostré que el ciclo solar durante los últimos 200, 300 años fue bastante uniforme, digamos, con máximos más grandes y más chicos, con algunas zonas con menos intensidad, pero hay una zona que llama muchísimo la atención, que es entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, en donde se ve que desapareció prácticamente la actividad solar. Prácticamente no se vieron manchas, y bueno, la pregunta es ¿por qué?, ¿no? Bueno, la respuesta, la causa precisa uno no la sabe todavía, es un tema de investigación muy activo en física solar, pero lo que sabemos es que el proceso del ciclo solar no es un sistema oscilatorio como podría ser un péndulo, que es con una cierta periodicidad precisa y todo, sino que es un sistema no lineal, un sistema complejo, no lineal, donde hay un montón de cosas que interactúan entre sí. Entonces, hay quienes dicen, por ejemplo, que el ciclo solar no es que desapareció durante ese tiempo, pero sino que la intensidad del campo magnético que se formaba, y que es el que forma las regiones activas y las manchas, no era lo suficientemente intenso para emerger. O sea que el ciclo estaba como oculto, estaba ocurriendo en el interior solar sin hacerse evidente hacia afuera, sin emerger hacia la superficie del Sol, por razones que tienen que ver justamente con la dinámica interna de este proceso no lineal que genera el interior solar. Bien. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. Acá la reformulé un poquito, pero es la pregunta del millón esta. El millón de grados. Claro, exactamente. ¿Cómo puede ser que la superficie del Sol tenga una temperatura de 6.000 grados y su atmósfera, la corona solar, tiene millones de grados? Bueno, claro, 200 veces más que la superficie. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ese es otro de los temas importantes de la física solar actual. Uno es, ¿qué es lo que acelera el viento solar? ¿Por qué el viento solar existe? ¿Y por qué va a esa velocidad, no? La velocidad que yo mostraba en la charla. ¿Por qué se mueve tan rápido las partículas? ¿Qué es la que las empuja de abajo para salir con esa velocidad? Y la otra es lo que yo mostraba en el gráfico de las temperaturas. La superficie solar tiene una temperatura de 6.000 grados, ¿sí? Y en pocos kilómetros, bueno, digamos, tenemos más o menos unos 3.000 o 4.000 kilómetros de altura por encima de la fotósfera. En un momento determinado, en 100 kilómetros, la temperatura pasa de 20.000 grados a 1.000.000 de grados. Bueno, lo que pasa es que la atmósfera solar es un plasma muy tenue con un campo magnético. Y esas características, esos sistemas físicos, como se ve en muchos sistemas astrofísicos, son propicios para que la disipación del campo magnético produzca altas temperaturas en el plasma. O sea, lo que produce o sea, la única fuente de energía posible para cambiar la temperatura de esa manera y suministrar la energía como para que todo el tiempo esté a esa temperatura es el campo magnético. La única fuente de energía posible en la atmósfera solar para que se produzca eso. O sea, la pregunta surge simplemente por el hecho de que yo tengo una temperatura baja, baja, 6.000 grados,
Y cuando subo, que se supone que todo se enfriaría, es como cuando uno tiene una parrilla en un asado, ¿no? Si yo tengo la parrilla cerca de las brasas, está más caliente. Cuando subo a la parrilla, debería enfriarse. Bueno, en el sol pasa al revés. Subo por la atmósfera solar y de repente me encuentro más caliente. Eso quiere decir que tiene que haber una Me estás fuente dando hambre. tiene que haber una fuente de energía en la corona solar que genere esa energía. Y eso es el campo magnético. Ahora bien, existen varios procesos por los cuales el campo magnético puede producir altas temperaturas. Uno de ellos es la turbulencia. O sea, sabemos que estamos en un medio turbulente, el campo magnético está siendo sacudido todo el tiempo por los movimientos del plasma, del gas solar, en la convección. Eso es un sistema de mezcla muy eficiente. Entonces eso genera turbulencia, y la turbulencia es un proceso que lleva energía inyectada en escalas espaciales grandes, las transporta a las escalas espaciales chicas, y ahí es donde se produce la disipación y el calentamiento. También hay ondas, o sea, estos movimientos producen ondas. Los campos magnéticos son muy eficientes transfiriendo ondas, lo que llaman ondas magnetohidrodinámicas. Cuando cambian las condiciones físicas en la atmósfera, a medida que uno asciende, esas ondas se pueden disipar y la disipación produce aumentos de temperatura. Y otra manera también en que se pueden producir estos aumentos de temperatura así abruptos es lo mismo que pasa en las fulguraciones, ¿no? Uno tiene las fulguraciones que hay reconexión magnética, aceleración de partículas, calentamiento del plasma y hay aumentos de densidad en ciertas zonas. Si eso ocurre a un nivel mucho más chico de lo que podemos ver con los telescopios, podría ser que haya nanofulguraciones, fulguraciones muy chiquititas, que no llegamos a ver y que son las que están alimentando todo el tiempo el plasma de la corona con temperaturas muy altas. O sea, cualquiera de esos procesos podrían estar presentes los tres procesos, pero lo que no sabemos todavía es cuál es el dominante. O sea, hay uno que realmente es el que es importante y los demás o están o no están o tienen un peso menor. Y eso es uno de los temas también así más candentes en la física solar. Claro. Ok. Vamos con la próxima. ¿De qué dependen los colores de las auroras? Bueno, las auroras son la interacción de partículas cargadas que provienen del espacio con la atmósfera terrestre. El color depende justamente de cómo esas partículas afectan a los átomos de oxígeno o de nitrógeno, por ejemplo, en la atmósfera. Entonces, cada tipo de átomo, al absorber esas partículas o interactuar con esas partículas, emite luz con diferentes longitudes de onda porque depende de las órbitas de esos átomos que son afectadas por cada tipo de radiación. Entonces, emiten en diferentes colores. Ok. Tenemos otra. ¿Por qué la atmósfera terrestre nos logra proteger de los rayos solares? ¿Cómo funciona ese escudo terrestre? Bueno, hay dos escudos, ¿no? Como decía yo antes, está el magnético, que es la magnetosfera terrestre, y la atmósfera terrestre gaseosa, de nitrógeno y oxígeno, en su mayoría, que también nos protege. Entonces, cada una protege de manera distinta. La magnetosfera lo que hace es desviar partículas cargadas, ¿no? Si hay una partícula neutra, no es afectada por la magnetosfera terrestre, porque no hay interacción electromagnética, ¿no? Por otra parte, la atmósfera terrestre nos protege de la parte de la radiación solar que es más nociva para la salud, que son las de longitudes de onda más cortas, por suerte, ¿no? Los rayos X y ultravioleta. El sol es una fuente de rayos ultravioleta, por eso dicen que cuando al mediodía o en época de verano, cuando el sol está muy alto, hay que evitar estar en la playa o tomando sol, porque es el momento en que la cantidad de radiación ultravioleta puede ser mayor. De todas maneras, hay una gran porción de la luz ultravioleta que viene del sol que es absorbida por la atmósfera terrestre. Entonces, en ese sentido, se dice que nos protege de los rayos del sol, ¿no? A lo mejor algo para aportar es que hemos coevolucionado, ¿no? Los seres vivos junto con la atmósfera, entonces también nosotros estamos acostumbrados a este tipo de atmósfera, esta atmósfera es como es gracias a nosotros los seres vivos, ¿no? Entonces hay una coevolución, ¿no es cierto? Que eso es fundamental tener en cuenta, claro. La atmósfera terrestre es un producto de la vida, la atmósfera terrestre era completamente distinta antes de que hubiera bichos vivos en la Tierra, digamos. Claro, claro. Y bueno, el hecho de que nos proteja de cierto tipo de radiaciones hace que la vida en este planeta no tenga que preocuparse por ese tipo de radiaciones porque está
Claro, estamos adaptados a este medio, ¿no es cierto? Claro, exactamente. perfecto. Pero bueno, los rayos solares, si uno piensa en los rayos solares como toda la luz que proviene del sol, bueno, hay una parte que sí entra y es lo que, ¿no? Que recibimos, Permite la vida. que alimenta Bueno, a y las por eso también plantas. supongo, por eso también nos adaptamos a ver en lo que llamamos rango visible y no en Y otra claro, cosa. Exactamente. claro, Exactamente. claro. Nosotros vemos en la parte del espectro electromagnético en donde hay más cantidad de luz en la superficie de la Tierra. De hecho, para los que somos aficionados, ¿no? Y que además de las cosas, hacemos cosas raras y salimos a mirar con telescopios o qué sé yo, o hacemos star parties, están los famosos punteros láser, que no sé si se dieron cuenta, ¿por qué no usamos rojos? ¿Por qué usamos verdes? Verde. Y eso tiene que ver también con que nuestro ojo es muy sensible al verde, ¿no? Entonces, Claro, claro, son de ese color. claro. Así que bueno, sí, todo es adaptación. No sé. A ver, ¿qué ¿Hay otra otra tenemos? pregunta? Sí, a ver. ¿Hubo alguna vez radiación altamente ionizante? Es una buena pregunta. No lo sabemos, o sea, sabemos que cómo es, porque el campo magnético de la Tierra va cambiando también con el tiempo, ¿no? O sea, si hay una inversión de los polos, hay procesos que ocurren a lo largo de cientos de miles de años. Sí, Entonces sí. no sabemos si en algún momento el campo, debido porque hay este proceso de dínamo que ocurre en el Sol, hay un proceso de dínamo en la Tierra también, que es completamente diferente porque son escalas distintas, la Tierra se produce porque tiene un núcleo de hierro, son procesos diferentes, pero básicamente la física que está detrás de ello es más o menos la misma, en el sentido de que los movimientos de cargas producen campos magnéticos. Entonces, esa radiación altamente ionizante puede estar presente en el sistema solar. La pregunta es si llega o no a la Tierra, digamos. Mientras la magnetosfera terrestre nos proteja, una gran parte de esa radiación no nos alcanza. Pero también hay radiación que sí nos alcanza, porque hay rayos cósmicos de muy alta energía que la magnetosfera terrestre no llega a desviar y Claro. llegan a la Tierra. Y cuando llegan a la atmósfera interactúan con el campo magnético, con el gas de la atmósfera terrestre, y ahí se produce como una cascada de energía, Destellos. de partículas que se van difundiendo, y algunas llegan. De hecho, Claro. las mutaciones que se producen por rayos cósmicos en los seres vivos existen. Digamos. Pero bueno, mientras uno esté en el balance, en lo que eso no sea demasiado grande, no debería perjudicar. O sea, puede haber radiación altamente ionizante, la pregunta es si puede alcanzar o no la superficie de la Tierra. Cuando estamos en el espacio, si hay astronautas viajando o fuera de la magnetósfera, por ejemplo, la estación espacial está a una altura que está lo suficientemente cerca de la Tierra como para que esté más o menos, pero está mucho menos protegida que los que estamos adentro de la capa atmosférica, ¿no? Claro. Entonces pueden ser más afectados. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de si afecta o no a los humanos y ese tipo de cosas. Claro, está claro. Muy claro. Bueno, tenemos un par más. La siguiente es, ¿cómo se verá afectado nuestro sistema solar cuando el Sol se convierta en una enana blanca? Bueno, ahí no sé si es tu área, pero si te atreves. No, lo que va a pasar es que el Sol se va a inflamar, digamos, antes cuando ya no tenga más combustible, el núcleo solar va a tratar de generar más combustible comprimiéndose, pero las capas exteriores del Sol se van a hacer cada vez más grandes y va a perder capas exteriores, ¿no? Entonces, finalmente lo que va a quedar es un residuo del Sol actual en una enana blanca. Lo que va a pasar es que, bueno, se cree por la naturaleza, lo que se sabe de la evolución de las estrellas y por el tipo de estrella que es el Sol, que la atmósfera se va a dilatar tanto que los planetas interiores van a ser absorbidos por la atmósfera solar. No sé si se acuerdan que en el libro Cosmos o la serie Cosmos había una escena donde decía el último día perfecto sobre la Tierra, el Sol está lo más bien y que de repente en un momento empieza a inflamarse la atmósfera solar, absorbe las órbitas de Mercurio, de Venus, probablemente de la Tierra también, y la Tierra queda viviendo dentro de la atmósfera del Sol, aumentaría muchísimo la radiación, se evaporaría los mares, se perdería la atmósfera, ¿no? porque de alguna manera al aumentar toda la temperatura, la Tierra quedaría convertida en un páramo, ¿no? Ese sería el efecto que produce. Y eventualmente, si queda algún resto rocoso, bueno, quedarán orbitando alrededor de esa enana blanca, si es que queda algo del sistema solar interior. Tal vez el sistema solar exterior pueda soportar un poco más. Sobrevivir, claro, con otras Pero quedaría características. una estrella muerta en un sistema solar con los restos de lo que quedó de los planetas. Claro, buenísimo.
¿Cuántas preguntas, eh? Hoy hay un montón de preguntas. Tenemos alguna más. ¿Por qué rota el Sol y cuál es la razón de que gira a distintas velocidades en diferentes partes de la superficie? Bueno, muy bien. El Sol rota como rota todo en el universo. La galaxia rota, todo rota. Hay una cosa que se llama el momento angular, que es una cantidad física que se conserva a través del tiempo. Entonces, todo sistema dinámico que tiene movimiento, en alguna zona tiene movimientos de rotación. Entonces, cuando la nube que formó al Sol, y probablemente a otras estrellas junto con el Sol, tenía ciertos movimientos internos que están asociados a un momento angular. Finalmente, cuando se va formando el disco que forma los planetas y que termina parte del material acretando para convertirse en la protoestrella y finalmente en el Sol, todo ese material tiene que venir con un momento angular original. Ese momento angular, esa cantidad conservada física, es lo que imprime, lo que mantiene la velocidad de rotación. Como dije antes, el Sol en algún momento, al perder materia, va perdiendo parte de esa rotación. El hecho de que rote con diferentes velocidades en diferentes latitudes, se ve el hecho de que el Sol, el plasma solar, el material del que está hecho el Sol, es un fluido. ¿No? No es como la Tierra, que si bien la Tierra no es exactamente rígida, porque sabemos que los continentes se mueven y que en tiempos muy largos es como una especie de pasta la superficie de la Tierra, el Sol es completamente, en ese sentido es un fluido mucho más dinámico. Entonces es un fluido en rotación, si al no tener una rigidez como la que tiene un planeta rocoso, produce velocidades de rotación diferentes en diferentes zonas de su... Claro. Tiene que ver con la física de los fluidos. O sea, hay modelos que explican por qué rota más rápido en el ecuador que en los polos. Uno debería pensar que es al revés, ¿no? Que cuanto algo está más lejos debe ser más lento, y lo que está más cerca de los polos, por estar más cerca del eje de rotación, debería girar más rápido. Pero en realidad la relación que existe entre las diferentes capas, tanto a nivel de latitudinal como a nivel radial, hacen que las estrellas, como el Sol, roten más rápido en el ecuador que en los polos. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy sí que tenemos un público súper curioso porque ha hecho cualquier cantidad de preguntas, muy interesantes todas, no sé qué les parece, pero no te dejamos descansar, Marcelo. Creo que lo vamos a liberar, me parece, a Marcelo. De paso, bueno, vamos a aprovechar, agradecerle a toda la gente que se haya sumado a la charla, a través del chat, y la que se esté sumando en las charlas que sigamos. Me parece que lo vamos a liberar. No sé, Marcelo, si vos después al operador querés dejarle algún contacto por si alguien se acuerda después que alguna pregunta que quiere hacer o quiere consultar alguna bibliografía o que vos le recomiendes alguna bibliografía. Por ahí estaría bueno que no sé si vos querés dejar ahora el mail institucional, no sé, como que acá dicen... Bueno, no sé si vos querés dejar algún contacto ahora para que Javier lo ponga. Bueno, no sé. ¿Acá al aire decís o se lo paso al operador? Si querés ahora, lo podés poner en el chat. Está en la página del instituto. Yo ahí puse la página del instituto. Perfecto. Si me buscan mi nombre, Marcelo López Fuentes, en la página del instituto, ahí está toda la información de contacto. Se pueden contactar. Está la mía y está la de todos, ¿no? La de Gabriel también. Perfecto. Si tienen alguna pregunta para Gabriel, también se la pueden hacer. Perfecto. No, hay una dirección de contacto de difusión, ¿no? Hay una oficina de difusión que también se encarga a veces cuando alguien tiene una pregunta y no sabe a quién hacérsela, la manda a difusión y entonces internamente en el instituto se le envía a los investigadores de cada tema. Perfecto. Bueno, ahí está la dirección. Muy bien. La verdad, Marcelo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias un gusto tenerte en este espacio, realmente, un placer. Bueno, fue un gusto para mí también. Así que bueno, esperamos que puedas volver y que puedas volver en algún momento presencial y que te podamos transmitir también, ¿no? Virtualmente, las dos cosas. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, como siempre, ¿no? Que la verdad que es fantástico trabajar con vos, todas las preguntas y todo, así que muy bueno, muy bueno. Nuevamente, en nombre del IAFE, además de agradecerle a Marcelo por la colaboración en el ciclo, a vos, Graciela, infinitamente, a Javier, que está en la parte de operación, a la directora del planetario, a toda la gente que nuevamente este espacio no solamente está bueno para la gente, sino que para nosotros también es un canal importantísimo para poder hacer llegar
que la gente sepa qué cosas se ¿Qué hacen. están haciendo? Claro, claro. Exactamente. En la Argentina. Así que Aparte, está bueno. no lo dije al principio, pero nos dijeron que hay docentes que recurren a estas conferencias, estas presentaciones para trabajar con sus alumnos, así que es súper interesante. Y como tenemos divulgadores, ¿no es cierto?, que son tan didácticos y tan claros, realmente eso es fantástico porque podemos llegar a los chicos, a los jóvenes, que es lo que necesitamos realmente, ¿no? Que se acerquen a estos temas, que se motiven y que estudien ciencia, que es lo que queremos, ¿no es cierto?, en este país. Bueno, en un mes, el 29, nos encontramos nuevamente con el IAFE, y vamos a tener a Ximena de Valla, que nos va a hablar, como vos dijiste antes, de vida extraterrestre, así que va a estar fantástico también el tema. Mientras tanto, en 15 días nos encontramos con otro encuentro de ciencias y vamos a tener a la doctora María Eugenia Varela, que nos va a hablar sobre meteoritos, que realmente es un tema también súper interesante y que sabemos que hay mucha gente que estuvo pidiendo, ¿no?, esta temática. Así que bueno, gracias a todos, al IAFE, gracias a todo el personal planetario que hace posible esta presentación, al público que nos acompañó y a los que nos van a ver después cuando quede grabado. Y nos encontramos entonces en el próximo encuentro. Gracias y buenas noches a todos. Chao, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao, que sigan bien. Chao, chao.